Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros alabamos al Señor. Cuando nosotros alabamos al Señor, el Señor trae tranquilidad, trae paz a nuestras vidas y nos hace consuelo de que, hijo mío, yo te he perdonado. Hijo mío, viene mi amor hacia ti. Hijo mío, estoy agradecido que estás aquí. Estoy agradecido que has permanecido. Estoy agradecido que aquí sigues. Estoy agradecido que aquí me estás mirando. Estoy agradecido que aquí estás alabándome. Y luego el Señor, qué mejor bendición que esa, hermanos. Qué mayor bendición que esa. No se ve, por eso no se puede valorar a cierto grado. Pero hermanos, por fe sabemos que lo que estoy diciendo, hermanos, es verdad. Que el Señor nos está bendiciendo, que el Señor nos está motivando, el Señor nos está ayudando por medio de su Santo Espíritu. ¿Y sabe cómo lo hace, hermanos? Él no lo hace, hermanos, físicamente, pero usa vasos, hermanos. Usa vasos para motivar a otros vasos. En toda la historia de la Biblia, el Señor siempre ha usado vasos para motivar a otros vasos. Y Él usó un vaso de su cuerpo de gloria para venir a esta tierra y Él mismo influenciarnos a nosotros. Y nos influenció a nosotros, influenció a los apóstoles. Y ahora los apóstoles influenciaron a la iglesia primitiva y se escribieron sus historias, hermanos, y sus palabras inspiradas por el que los influenció. Y luego ellos ahora nos influencian a nosotros a través ya casi aproximadamente cerca de 2000 años. Una influencia que ha transcurrido los tiempos. Qué tremenda influencia. Pero así como hay influencia buena, también hay influencia mala. Y entre más nos influenciemos de cualquiera de las dos, seremos victoriosos en el Señor por la influencia buena o seremos derrotados por la influencia mala. Pero gloria a Dios, porque el Señor, los servicios son para el principal propósito, hermanos. El principal propósito del servicio, del evangelio, del mensaje, de los cánticos, de las alabanzas, de la oración, hermanos. El principal objetivo de Dios es influenciar a sus hijos con su espíritu, con su palabra. Es la influencia de darnos. El Señor no se ha cansado de influenciar a su pueblo. El Señor no se cansará. Dice aquí: no se adormecerá el que guarda a Israel. Él no duerme, Él los guarda y sigue dándonos, sigue influenciándonos, hermanos, con su palabra. ¿Y qué usa el Señor? Vasos. El vaso que usa para la familia es el padre. El vaso que usa también para los hijos es la madre. El vaso que usa Dios entre los chiquitos son sus hermanos. Porque ellos, ¿qué hacen, hermanos? No hacen lo que los chicos, lo que sus hermanos mayores hacen. Y no hacen los hijos mayores lo que los padres hacen. Y no hacen aquellos padres a quienes ellos se reúnen y se juntan hacen. Por causa de la influencia es algo poderoso. Es importante entender eso, hermanos, para saber que ahorita yo estoy siendo influenciado y quiero ser influenciado. ¿Cuántos queremos ser influenciados por la palabra y el Espíritu de Dios? Amén. Y por eso estamos aquí en esta tarde, hermanos, porque Dios nos quiere ser influenciados por medio de su servidor, este vaso de barro, igual que ustedes, con dificultades, con debilidades, con, hermanos, tentaciones similares o diferentes, pero el mismo ser humano que usted. Hace poquito hablaba con mis hermanos, ¿verdad? Dios siempre ha usado al hombre. Es más, hasta usó un burro, hermanos, decir. Dice la palabra que Dios usó una bestia de carga. Imagínense, hermanos. Dios usa, hermanos, siempre ha usado de una forma u otra a lo más humilde, a lo más noble que es el hombre. Por eso hoy en día es muy difícil poder percibir el regaño o aún el consejo de otro ser humano, porque lo primero que viene a nuestra mente es: ¿tú quién eres para decirme a mí? ¿Verdad? ¿Tú quién eres para decirme a mí? Y siempre el dicho de los inconversos, ¿verdad? Nadie somos perfectos. ¿Quién? Yo quisiera, a veces digo a algunos, ¿y quién en su mente humana dice que es perfecto? Es raro yo conocer a una persona que venga y me diga en persona y me diga: yo soy perfecto. ¿Quién le ha dicho? ¿A usted le ha dicho a alguien yo soy perfecto? Y podemos decir: no, pero sus
como hace sentir como que Él no falla. En parte sí. Pero ¿por qué usar la palabra? Pues nadie somos perfectos. Una de las razones por que se usa, hermanos, es como son palabras muy fuertes para llamar la atención, para atraer la atención, para revelar la aprobación de todo el mundo. Porque si yo le digo a usted, nadie somos perfectos, ¿quién no va a estar de acuerdo conmigo? No, todos van a estar de acuerdo conmigo. Hasta el satánico va a estar de acuerdo conmigo. Quien sea va a estar de acuerdo conmigo que nadie somos perfectos. Porque es algo muy humano físicamente, porque nadie tiene un cuerpo físico, un cuerpo perfecto. Y tampoco nadie tiene una mente perfecta, que no se equivoca. Tampoco nadie tiene, hermanos, una espiritualidad perfecta. En todos los aspectos somos imperfectos, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres, dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué dirá uno eso? En ignorancia lo dice. Yo llegué a decirlo. ¿Por qué? Para aventarme todos a mi lado. A ver, vénganse para acá atrás de mí todos los que creemos que nadie es perfecto. Pues todos se van a venir. ¿Quién se va a quedar allá? Y no es necesario, hermanos, hablar de una manera en la que quiero la aprobación de la gente, en la que quiero que todos estén de acuerdo conmigo, como lo hacen muchos. Hablan de una manera para que todos estén de acuerdo con ellos. No hay necesidad, hermanos. La verdad, tristemente, no todos van a estar de acuerdo contigo. Veamos nuestro Señor Jesucristo. No solo habló verdad, Él no solo era la verdad, Él es la verdad. No solo habló de verdad, Él era esa verdad. ¿Y cómo lo tomaron? ¿Y recibió aprobación de todos? No. ¿Cuántos fueron al día del Pentecostés? 120. ¿Y a cuántos alimentó? 5,000, sin incluir las mujeres y los hombres. ¿A cuántos sanó? Dice la palabra de Dios que si se hubiera escrito en la Biblia todas las cosas que el Señor, los milagros que el Señor Jesucristo hizo, no cabrían libros en el mundo. Es una exageración, ¿verdad? Pero implica que muchas, y son muchísimas, no, yo creo que es el 10%, lo que está escrito es el 10% de los milagros que el Señor Jesucristo hizo. ¿Y por qué no se escribieron los otros 90? El Señor dijo, no, con esto. ¿Quieren más para tener fe? ¿Quieren más del 10% de mis milagros para que crean en mí? No necesitan. Hermanos, no hay necesidad. El Señor explicó su verdad, Él era la verdad, y aún así recibió crítica, molestia, enojo. Los mismos que sanó, los mismos que liberó, los mismos que recibieron, no lo apoyaron, lo dejaron solo. Mismo Pedro, que vio los milagros, la gloria de Dios, y aún él tampoco lo apoyó. Y no quiero que ninguno aquí se vaya a apuntar, y lo diré donde quiera que esté con poquitos, esté con miles de personas, me estén viendo por donde me estén viendo. Lo mismo diría, no se apunte ninguno de ustedes a decir, yo no lo hubiera hecho. Porque siempre pensamos así, no, yo hubiera pagado con mi vida por el Señor Jesucristo. Yo hubiera eso, porque no hay aquí ni un más valiente que Pedro. Pero la realidad, gracias, amigo, ahí está bien, gracias. La realidad, a lo mejor no quería interrumpirme. La realidad, hermanos, es que es muy fácil juzgar a Pedro. Es muy fácil juzgar a aquella gente que abandonó al Señor después de haberse sanado. Es muy fácil juzgarlos a ellos, hermanos. Y porque siempre hay algo muy humano de pensar que cuando uno hace algo que está mal, decimos, mira lo que hizo, eso es mal. Pero cuando nosotros lo hacemos, no es que yo lo hago porque, no por mala persona, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, dice el invito, yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno, y si yo lo hago por una buena razón. Agarran a un hombre robando y enjuícienlo. Y luego agarran a aquel que andaba ahí acusándolo, a lo mejor el policía lo agarra. ¿Por qué anda robando? No, es que mi causa era buena, la mía era justa y la de aquel no. ¿Por qué? Porque en su mente esa persona, algo muy humano es pensar que cuando alguien hace un mal es porque es malo, es un hijo del diablo. Y cuando tú lo haces, no, yo soy un hijo de Dios.
Y cuando yo lo hago porque no me queda de otra. Aquel hombre golpeó a su esposa porque es un malo, está lleno de demonios. ¿Y usted por qué la golpeó? Me hizo enojar. Y yo no soy malo, pero no sé por qué estoy así. No se trata de otras personas, siempre son lo más vil, lo más malo. Pero cuando se trata de uno, hermanos, ahí es donde empieza uno a quererse justificar por aquí, por acá. Me acuerdo que un ministro una vez me decía, en mi vida personal, que por qué me estaba separando de mujer. Y Dios sabe mis situaciones. Y decía que no podía hacer eso. Entonces me acuerdo que le decía a aquel hombre, ministro, yo, ¿pero acaso tú no te separaste de una mujer también? ¿Te casas? Sí, pero cuando yo lo hice por amor. Y vemos la mentalidad de pensar, hermanos, de creer que tú no lo haces por amor, tú lo haces por malo, por adúltero, por fornicario. Y yo no, yo lo hago por amor. Es muy fácil, hermanos, ver y se va a dar cuenta que la gente más impiadosa es la gente que más justificona es. Vas a ver en amiguitos, ustedes van a crecer en la escuela, donde van a ver niños que, ay, qué feo se te ve eso, ay, mira cómo te ves, ay, tú así, ay, tú acá, y todos tus defectos. Y créeme que cuando esa persona toma un defecto y tú digas, mira lo que dices, no, es que yo, de volada va a buscar la defensiva y de volada la justificación. Y la palabra de Dios llama eso en la Biblia, lo llama muy claro. Todos nosotros podemos llegar a ser esa clase de personas si no nos damos cuenta, si no peleamos contra esa naturaleza nuestra. De yo soy bueno y ustedes son malos. Todos ustedes son malos y yo soy el bueno. Eso es algo muy natural, hermanos. Muchas cosas nuestras naturales son muy malas. Dijo Pablo, el pecado que muere. ¿Quién me libró de este cuerpo de la muerte? Pablo entendía esto y nosotros tenemos que entender que nuestra misma humanidad nos puede llevar a una destrucción total. Y también esa misma humanidad de nosotros tenemos que pelear en contra de ella. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo ni quiere de lo de Dios, ni puede. Tenemos que pelear por medio del Espíritu Santo de Dios en contra de las cosas que nos pueden arruinar. Hay una forma de chiste, pero enseña una gran verdad de un hombre que estaba loco en un manicomio y se escapó y agarró las llaves del carro del psiquiatra y salió y huyó y salió por la puerta, no se fijaron, salió y se subió al carro del psiquiatra y ahí abajo se sube por las carreteras, anda y se sube al freeway al 90, pero en sentido contrario, que no está bien ese señor de la cabeza. Y se mete al sentido contrario y va manejando. Y todos los carros esquiveando. Los carros acá esquiveando, pitándole. Entonces prende él el radio y la estación. Y de repente sale emergencia. En el Highway 90. Pongámoslo así, a rumbo a Homa. De Morgan City hay un loco en sentido contrario. Y el loco oye y dice, ay, caray. Todos están locos. ¿Por qué? Porque todos venían en sentido contrario. Y se puede ir un poquito, así como si esto es loco. Es que muchas veces actuamos, nuestra carne mismamente se puede enloquecer, creyendo que todos están mal y yo estoy bien. Dígame si no es cierto, si no han conocido personas así, donde ellos nunca están mal, no saben de pedir perdón, porque nunca están mal. Cuando una pareja, dígame si no es cierto lo que somos parejas aquí, que tenemos parejas, o los hermanitos, se van a ir aprendiendo eso, decíamos, cuando nosotros peleamos, mi esposa y yo, y alegamos, nos peleamos, entonces, ya sea si ella o yo, vamos a decir, si ella me pide perdón, o si yo le pido perdón, perdóname, porque si estuve mal en esto, aunque se haya sido un poco, y especialmente si fue mucho, pero aunque haya sido un poco, perdóname porque estuve mal en eso. Siempre me llama la atención que ella, su respuesta voltea y me dice, no, perdóname a mí, porque yo también así. O viceversa, ¿no es cierto eso, parejas? Que se pide uno perdón y dice, no, sabes que yo también cometí un error, ¿verdad? Porque por medio de ese aprecio, ese amor, esa conciencia de reconocer, fíjate, me está mostrando ella o él que estuvo mal y pues yo también que sé que estoy mal, ¿verdad? Entonces pide perdón también, los hermanitos, perdóname porque te metí. No, yo también te andaba buscando un pleito, usted te está cocoreando y perdóname a ti a mí. Es lo más lógico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando un lado pide perdón y el otro no pide perdón?
Porque muchas veces piensan que ellos no tienen ningún defecto en su absoluto. Y eso es algo muy humano, hermanos. Y la gente piensa que es algo muy, hasta lo puede llevar en el cristianismo, ¿verdad? Hasta muy religioso. La hermana se ofendieron las hermanas, y luego una hermanita pues siente, hermana, perdóname porque la ofendí. No se preocupe, hermana. Venga, mi hermanita, no se preocupe, hermana. No haya problema. Usted nomás sígale por ahí. Y ya la hermana se va. ¿Qué pasó ahí? Se puede ver muy bonito, ¿ah? Pero ¿qué no hubo en la otra hermana? No hubo la humildad de reconocer, perdóneme, hermana, yo también la ofendí. ¿Cierto o no es cierto? Algo muy sincero y muy, muy justo. No, hermana, perdóname a mí también, yo también te ofendí. O hombres, perdóname, yo también ofendí. Pero ¿qué pasa cuando no, hermana, pobrecita mi hermana, sí me ofendió, pero la perdono? ¿Qué pasa del otro lado? No hay eso. ¿Por qué? Porque es algo muy humano y piensan que es algo justo. Piensan que es algo correcto y no, lo que causa es algo que se llama, y es algo muy horrible, hermanos. Muchos cristianos se dan cuenta de esto, y por eso hablo de esto, para que nos demos cuenta, para que no caigamos en ese error. Muchos cristianos no se dan cuenta que eso lleva a algo que se llama hipocresía. Y eso de la hipocresía es algo, hermanos, es lo peor que puede haber en una persona. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que si algo el Señor no le agrada, es los hipócritas. ¿Quieres decir que al Señor le detesta más el hipócrita que el satánico? Sí. ¿Más el hipócrita que el adúltero? Sí. ¿Más hipócrita que el borracho, que aquel maldiciente, que aquel ateo? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor puede entrar, hermanos, y fácilmente enmendrar el corazón de aquel satánico, de aquel adúltero, de aquel borracho, de aquel ateo. Hace poquito vi un testimonio de un satánico que dice que una vez llegó una mujer cristiana, una señora anciana, y que llegó y sabía que era cristiana, y llegó y lo abrazó y le dijo, Cristo te ama. Dice que cuando el satánico sintió el abrazo, un americano, el abrazo tatuado hasta casi, cuando sintió el abrazo, él sintió un calor y un amor que nunca había sentido en toda su vida, y se agarró y lloró y aceptó a Cristo. Dice, ¿por qué? Porque Dios enmendó el corazón de ese satánico. Puede enmendar el del ateo, el del adulto, el fornicario, lo puede enmendar, pero el del hipócrita, el hipócrita siente que él está bien, el hipócrita siente que él no ha hecho nada mal, y ese peligro estamos todos, en ese peligro estamos todos. Eso no justifica la razón para que, pues yo no puedo llamarle la atención a mis hijos porque yo tampoco soy perfecta. No, hermanos. Dijo David, entonces enseñaré a los pecadores y los pecadores se convertirán. Nosotros cuando recorregimos o exhortamos o regañamos a alguno de sus familiares o hermanos o amigos, es por la intención de sacarlos de las garras del enemigo. ¿Amén? No es por sentirnos mejores, no, porque la intención es ayudar. Pero cuando nos vamos a dar cuenta, cuando nuestra intención es juzgarlos, cuando nos llamen la atención a nosotros, y no, yo no. Cuando digan a nosotros, este hermano cometió este hermano, no, yo, y le busca justificarse. Se andan queriendo cristianos hipócritas tapándose con hojas de higuera. ¿Se acuerdan que Adán y Eva se taparon con hojas de higuera? Eso representa andarse cubriendo, andarse escondiendo de Dios. Pero hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo con qué los cubrió? ¿Usted sabe con qué los cubrió Dios a Adán y Eva? Dice la palabra de Dios que los cubrió con pieles. ¿Por qué con pieles? Porque sacrificó un animalito sin derramamiento de sangre. Dice, no hay remisión de pecados. ¿Qué dice que el Señor sacrificó? Un corderito para perdón de los pecados de Adán y Eva. Es la única manera nosotros podemos caminar justificados, es por el perdón, por nuestra humillación. Quiero que, hermanos, abra sus Biblias al libro de Job, capítulo 13. Y puestos en pie en reverencia a su palabra, Job 13, del 15, Job 13, 15.
Vamos a leer y luego oramos. Amén. Dice la palabra del Señor. You ready, Vanessa? Job, ayúdame, mi hija, Job. Antes de Salmo. Job, capítulo, capítulo 13, versículo 15. Dice su palabra así, hermanos. He aquí, aunque me matare, dice Job, en él esperaré. Pero defenderé delante de él mis caminos. Dice. El versículo 16 dice, y él mismo me será salud, dice Job. Porque no entrará en su presencia el hipócrita. Oremos, mis hermanos, una vez más. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias. Una vez más vienes a nosotros a hablarnos, a advertirnos, Señor. No hay nadie, Señor, que nos pueda enseñar, Señor, cómo, Señor, defendernos en contra de nuestra misma y propia naturaleza, Señor. Solo tú, Señor, porque tú fuiste el que nos creaste. Tú fuiste el que pusiste esto en nosotros. Solo tú nos puedes enseñar a cómo defendernos en contra de ello. Ayúdanos, Señor, a poder ser influenciados por tu palabra, por tu espíritu, para ir en contra y influenciar a otros también a ir en contra de lo que afecta, daña y causa mortandad en nuestra vida espiritual y aún física. Te damos gloria y honra, bendícenos desde grandes, pequeños, y ilumíname, ayúdame, guíame, Señor, para poder ilustrar tanto a grandes como a niños. En tu nombre, en el nombre del poderoso Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En su versión dice impío, hermanos. Su versión dice impío, hermanos, y dice la palabra de Dios que en Dios no hay impiedad, en Dios no hay hipocresía. ¿Y a dónde lleva, hermanos, la hipocresía de una persona? ¿Sabe a dónde lleva, hermanos, la hipocresía de una persona? ¿A dónde te lleva eso? A algo que se llama corrupción. Nadie queremos saber nada de corrupción, pero a eso lleva. La hipocresía lleva a la corrupción. ¿A poco los corruptos no quieren siempre estar en delante? El corrupto siempre tiene que estar en poder. El corrupto nunca quiere estar en la cárcel. El corrupto nunca quiere pagar por sus delitos. El corrupto siempre quiere estar lleno de dinero. Los políticos corruptos nunca quieren perder el poder. Los corruptos ministros siempre aman sus posiciones. El corrupto padre siempre quiere tener la razón. La corrupta madre siempre quiere llevar la ventaja. Y toda esa gente corrupta, ¿cómo llegaron a eso? Por medio de la hipocresía. Porque permitieron que la hipocresía les ganara. No, yo estoy bien y de aquí no me baja nadie. Se suben al caballo de que yo estoy bien y es un caballo de hipocresía. ¿Cómo iba el profeta Balaam? Iba en su burrito, a chifre, bien contento el profeta Balaam. Voy a recibir mucho dinero de los moabitas y Dios me está probando esta grande bendición y voy bien contento. ¿Y qué pasó? ¿De dónde lo tumbó el Señor? Del burro. Del burro lo tumbó el Señor. Muchas veces, hermanos, la soberbia nos lleva, porque dice que hay caminos para el hombre que parecen caminos de bien, son caminos de muerte. Porque en eso especifica eso, hermanos. ¿Cómo no va a darse uno cuenta que está mal? Cuando obvio está algo mal. ¿Sabe por qué? Porque dice, yo sé que estoy mal, pero como soy buena persona, no es tan mal. Y puede hacer la otra persona lo mismísimo, pero como tú si eres malo, tú sí mereces eso. Como en consecuencia, el hermanito está sufriendo eso por malo. Y luego cuando tú lo estás sufriendo, estoy como Job. Estoy sufriendo, el Señor estoy siendo probado, estoy siendo probada. No, Señor. Recientemente oía de un pastor que estaba siendo probado. Está siendo probado, sí, probado. Y él probando a las hermanas. Sí, es agradable, es una triste vergüenza. Y sí, estoy siendo probado por Dios. ¿Y cómo no? ¿Cómo se puede justificar esa clase de prueba? Hay una diferencia entre el castigo de Dios y una diferencia entre la prueba de Dios. El castigo de Dios tú te lo buscas, la prueba es para probar. No digo
Satanás ha pedido para sacarnos como a trigo. Job no dijo, el diablo no dijo Satanás al Señor, pues quítale esto, quítale lo otro, a ver si te sirve. Hay una diferencia de ser probado por Dios y una diferencia de ser castigado por Dios. David no fue probado por Dios con sus hijos, David fue castigado por Dios con sus hijos. Le digo, por cuanto tú hiciste esto en oculto, yo lo voy a hacer en público con tus hijos. Sufrió con sus hijos lo que él se buscó. Muchas veces nosotros vienen sufrimientos a nuestras vidas, nosotros mismos no la buscamos. Pero el hipócrita, no, yo no me la busqué. No, como yo soy bueno, eso es prueba de Dios. Hay que tener cuidado con esto, hermanos, porque tanto lo podemos ver en alguien más, tanto puede pasar en nosotros. No se confíe, mira lo que leí, que malo, que malo. Cuidado, porque a nosotros puede pasar también. El Job decía, aunque me mataren, él lo voy a esperar. ¿Esperar qué? El juicio. Yo voy a esperar en ti, Señor, que hagas justicia por mí, Señor. Haz justicia por mí, Señor. Estos vienen y me condenan, Señor. Y tú sabes en qué te he fallado para recibir esto. Job estaba en la razón de eso. Job no era perfecto, también lo regañó el Señor porque se le quiso subir los humos a Job. Pero aún reconocía a Job que, oye, desde lo que me están acusando de estos tres, pues no. El cuarto que lo regañó, ese sí lo puso en su lugar. Pero los otros tres, ¿qué pasó? Pero aún bien, hermanos, cuando dice, pero defenderé delante de él sus caminos. No digo mis caminos. No digo defenderé delante de él mis caminos. Digo defenderé delante de sus caminos. Porque, Señor, tú eres un Dios justo. Y tú haces lo que es justo, Señor. Los que hemos sido probados por Dios, pues tenemos derecho a decir esto. Señor, me probaste. Y aquí estoy. Delante de tus juicios, tú sabes, Señor, júzgame. Pero aquel que ha hecho mal, dijo Job, por eso en el versículo 16, y él mismo me será salvación. Dice, porque no entrará en su presencia el hipócrita. Quiero que abra sus Biblias, hermanos, en Job capítulo 15. Job capítulo 15, ahí mismo nos vamos a ir brincando, no vamos a durar mucho. Job capítulo 15, versículo 34. Ahí está cerquita, hermano. Dice, porque la sociedad, fíjese, ya no solo habla de una persona o una familia. Fíjese lo que dice, porque la sociedad, hermanos. ¿Cómo dice su versión? Congregación. En la mía dice sociedad. Es casi similar, pero hoy en día conocemos congregación como una congregación, un grupo pequeño, y conocemos como sociedad, como la ciudad, toda la gente, ¿no? Es la sociedad, hermanos, para que no lo miremos chiquito como congregación, no, es sociedad. En el antiguo dice sociedad, porque la sociedad de los que dice en su versión impíos, que en el original antiguo dice hipócritas. Porque la sociedad de los hipócritas será asolada. A uno piensa que yo un día el hipócrita lo voy a ver ahí en las calles. No, asolado no es que dice simplemente literalmente físico, sino asolado de algo que es más importante y que es nada más y nada menos que la presencia de Dios. No dice la Escritura que si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan, ¿verdad? Si el Señor no vela, en vano, el Señor no guarda la casa, en vano vela la guardia, ¿no dice? Ellos siguen pensando que Dios está con ellos y no está. Eso es ser asolado. Eso es caminar en la vida pensando que Cristo, el Señor, va contigo y no va contigo. ¿Por qué? No, pues no va conmigo, soy bien pecador. Una, porque están no todo metido en pecado. Una, pero dos, también aquellos que dicen, no, pues yo no peco, yo no hago, pero no saben de humillarse. Ahí no va el Señor. Y si fuego consumirá las tiendas de soborno. Ahí viene la corrupción. ¿Por qué? Porque el hipócrita va a tornar a ser como sobornado, fácil sobornado. Y también saber sobornar a otros. Por la hipocresía lo lleva a eso, a la corrupción. Pero dice, consumirán las tiendas. ¿Cuándo? Dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Dios va a consumir a todo aquel. Dice, concibieron dolor y parieron iniquidad. Y concebir es como dar a luz, ¿no? Y parir, ¿verdad? Un hijo, parir. Una criaturita. Amén. Es un fruto.
de la madre y el padre. Entonces, como ven, es una bendición de Dios. Pero aquí ellos van a tener cosas que van a parecer como si fueran bendición de Dios, pero no son bendiciones de Dios. Van a parecer que van a tener riquezas, dinero, carros, muebles, comodidades, todas estas, pero no es la bendición de Dios. Van a concebir, van a parir, y van a tener, van a recibir, pero él no van a recibir lo que es realmente la paz de Dios, van a recibir lo contrario, el dolor. Y luego dice el versículo 35, concibieron dolor y parieron iniquidad, y las entrañas de ellos meditan engaño. Ahí donde vemos, las entrañas es lo más dentro de una persona. Lo más dentro de una persona está movida por engaños. Por eso, y esos engaños, al decirse a la otra persona, no lo exponen, sino lo hacen con astucia. Un ejemplo es decir, hermanos, un ejemplo muy singular a la hipocresía y este clase de engaño es la religiosidad. Hablamos un poquito con los demás. La religiosidad, eso es su intención. Controlar a las otras personas, hermanos. Debe haber un control total por medio de los mandamientos de hombres. Digo el Señor Jesucristo, mandamientos de hombres no recibo. Y eso, hermanos, quita el acto genuino. Ya no es genuino, ya es obligación. Ya no es por genuinidad, ya no es por amor, sino es por la obligación y el temor a esa sociedad, a la sociedad de los hipócritas, a la sociedad de ellos que quieren controlar. Veamos también, hermanos, Job, ahí mismo, hermanos, 17. Job 17, hermanos, del 8 al 9. Ahí mismo, yo creo que está en la misma página. Dice el versículo 'Los rectos se maravillaron de esto, y el inocente se levantará contra el hipócrita'. ¿Cómo dice su versión? El impío otra vez. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. ¿Sabe por qué habla de que el limpio de manos aumentará la fuerza, hermanos? Porque hay una guerra entre el hipócrita y el inocente. Ahora, el hipócrita cree que es inocente, y el inocente es inocente porque reconoce que no es inocente. ¿Sí lo vieron? Lo voy a decir una vez más, que ponga atención en esto, hermanos. El hipócrita cree que es inocente. ¿Cómo puede cambiar cómo hacer humillar a una persona que ya piensa que es inocente? No se puede. Y Dios no obliga a nadie. Ahora, el inocente acepta que es culpable. ¿Y quién lo hace inocente? La sangre de Jesucristo lo limpia. Inocente. Por eso, hermanos, vemos que dice la palabra de Dios que el inocente se levantará contra el hipócrita. ¿Se levantará cómo? Ya no me voy a dejar de ti. No solamente en esa manera física en este mundo, sino que en el día del juicio los inocentes van a juzgar a los hipócritas. Escuchemos bien esto, porque los que son realmente inocentes en aquel día van a ser los jueces de los que los estuvieron enjuiciando aquí. Y ahí van a entender una cosa, es que nos regañen, justamente hay que aceptar. Si la policía te paró porque ibas a alta velocidad, diga, no iba. Pues como que no. No, sí, yo, discúlpeme, como a mi delito a pagar. Ok. Eso es reconocer la culpabilidad de uno. Reconocerla. Pero, hermanos, defendernos. Entonces, hermanos, hay que entender. Hace poquito yo dado un testimonio, hasta me daba risa, de un pastor que decía que lo había parado la policía porque iba a 80 y tantos, casi 90. Iba a 90 en el 90. Y aún en el altar lo decía. Y me platicaba eso de que el policía dice, ¿sí sabes cuánto ibas? Dice, no. Y ahí muestra la palabra de Dios,
que hay que ser justos. Dice la palabra de Dios que si no puedes ser justo con lo natural, ¿quién te confiará lo espiritual? Y no, pues ibas muy recio. Digo, yo estaba ahí a ver si me iba a dar el ticket, porque él ni sabía cuánto iba. Y el policía, ya le iba a dar el ticket y él, no, yo no sé. Y él dice, casi le decía, yo iba a 90, ¿no? Dice, ibas a 83. No, yo no sé. Y le hubiera dicho, y él estaba mintiendo, dice, porque no iba a 83, iba a 90 y no sé cuántos. Y así le hace una forma muy chistosa para decirle a sus hermanos en Cristo. Usted piensa que un hermano allá jovencito que le gusta manejar eso, al oír a su ministro decir esa clase de palabras, piensa que no lo va a tomar en consideración como decir, no, pues si él, yo también. La realidad es de que aún en esas clases hay unos que se sienten tan perfectos que hasta uno no les compadece decir sus sinvergüenzadas sin recibir ninguna crítica. Tienen tanta manipulación en su gente que hasta pueden decir sus sinvergüenzas sin recibir nada como ningún crítica ni nada en contra de ellos. Porque una vergüenza. ¿Por qué? Porque siguen pensando que ellos están bien. Veamos lo que dice, hermanos, Job capítulo 27, hermanos, versículo 8. Job 27, 8. Aleluya, estamos. Dice la palabra del Señor. Dice, porque ¿cuál es la esperanza? En mi versión dice del hipócrita. Por mucho que hubiere robado, cuando Dios arrebatará su alma. Versículo 1 dice, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación sobre él viniere? Deleitarás en el omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Fíjense, hermanos, son preguntas tremendas, porque lo que dice es, ¿cuál es la esperanza del hipócrita? Es horrenda. Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer, hermanos, de un Dios vivo. Y la ira de Dios se enciende sobre aquel que dice, apártate de mí que soy santo. Es algo peligrosísimo. No tiene que decir, apártate de mí que soy santo, porque nadie dice eso. O algunos pueden decir, soy un santo del Señor, soy santo. Sí pueden decir, yo soy un santo del Señor. Y acuérdense que el de la Biblia lo dijo. Cuando se sentó, el Señor Jesucristo habló de parábola de dos hombres que fueron al templo. Yo le digo, Señor, gracias porque no soy como este pecador. Yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, yo oro, yo cuido conmigo. Son muchas veces, hermanos, vemos cómo tristemente y rápidamente puede uno tomar esa esperanza que no existe. La esperanza no existe. ¿Cuál esperanza del hipócrita? Por mucho que hubiera robado. Y dice, ¿cuál que robó? Dice que la palabra al malo dijo Dios, ¿quién eres tú en errar mis leyes y poner mi pacto en tu boca? Tú que aborreces al testigo y echas a tus espaldas mis palabras. Dice, con el ladrón era tu parte, corrías con el ladrón y con el adúltero era tu parte. ¿Ladrón de qué? No de bancos, no de tiendas, no de dinero. ¿Ladrón de qué, hermanos? De una honra que no es digno de tener. Porque el hipócrita se posiciona en una honra que no es de él. Mardoqueo ya sentía que a él le iban al caballo, la bata y la vara del rey, y no se la dieron a él. El hipócrita siempre siente que él es el que está lleno de honra, está lleno de gloria, está lleno de honra, y son ladrones de una honra que no es de ellos. Porque el que ha cometido el error, el que cometió el delito, y no, yo no fui, fue Tete, se está posicionando en un lugar de inocente cuando no es inocente, ¿verdad que sí? Cuando una persona se posiciona en un lugar de inocente y no es inocente, está robando la honra que los inocentes sí tienen. Imagínense que de repente estamos unos 100 prisioneros en la cárcel, y a mí me metieron en esa cárcel injustamente. Y soy injustamente, completamente. Entonces digo, enfrente de todos esos hombres, yo soy inocente, yo no cometí ese delito.
Y luego se empiezan a parar todos los criminales. Yo también soy inocente, yo también. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hace? O me oye un malo ahí decir, oye, que es inocente, y yo sé, y el otro sabe que mató no sé cuántas personas. ¿Tú eres inocente? Sí, yo soy inocente, Señor, yo no he hecho nada de esto malo. A ver, ven para acá. Y el otro, yo también soy inocente. ¿Tú también? Sí, yo también. Dígame si no está robándole. Y luego el que está en un lado de él sí es inocente y no dice nada, está ahí callado. ¿Cuándo me van a sacar de aquí? Ya llevo muchos piedras que me saquen porque yo soy inocente y no me sacan. Y el que es culpable empieza a gritar, yo soy inocente. Veámoslo así, hermanos. Hay gente en la cárcel que no debe estar en la cárcel. Hubo negritos que metieron en la cárcel por ser negritos en los 50, 60 y les dieron vida en prisión. Y después de 25, 30, uno duró casi hasta 35 años y salió que era inocente. Con la prueba de ADN se dieron cuenta que no era él, era otro moreno. Pero diga yo, fíjese qué triste, el otro moreno allá afuera, bien a gusto allá en los bailes, bien a gusto sabiendo que él mató a esa señora y sabiendo que tiene un hombre que perdió a su familia, a su esposo, a sus hijos y lo metió en la cárcel inocentemente y él allá afuera. Dígame si eso no repugna a uno. Dígame si eso no lo que le causa un coraje a uno. Dice, ¿cómo puede uno ser tan malvado de mirar que esa persona allá inocente está en tu lugar y tú acá libre en su lugar y tú eres culpable? ¿No le está robando la injusticia a esa persona? Y esa persona, cuando lo dejaron ir libre, salió a la televisión, tomaron fotos y lo honraron al hombre, le dieron dinero, pero ya de toda esa vida perdida, ya era bueno. Buscaron la forma de honrar como se debe de honrar. ¿Sabe cómo se debe de honrar a uno inocente? Con una palabra que se llama libertad. Nosotros somos libres porque no hemos hecho algún peligro que nos inculque a la cárcel, hermanos. O al menos que a uno no le hayan atrapado todavía, que anden de inocente. Pero la mayoría de nosotros entendemos conscientemente que yo estoy en la cárcel no porque sea vivo, sino porque gracias a Dios me ha guardado. Pero ¿qué de los que andan libres y han cometido delitos graves? Y andan una libertad que no les corresponde. Son ladrones de una libertad que no les corresponde y son ladrones de algo que llama el Señor. La libertad es una honra. Porque una persona pararse en un lugar y hablar que no es un criminal, eso es una honra. Tiene derecho a hablar porque eso lo honra, no es un criminal. Pero un criminal quiere se poner a hablar. Entonces vemos, hermanos, a eso se refiere, dice la palabra, corrías con el ladrón y con el adúltero a tu parte. ¿Por qué? Porque era ladrón de una honra que no merecía. Tú debes, ese ministro debe ir al oficial, sí oficial, y no iba tanto, iba más recio. O no le diga de perdida, dígale, sí, oficial, tiene razón. Sabiendo que iba más recio y el otro va a decir, no. Acuérdense que el Señor nos dijo, el Señor Jesús el justo nos ha dado el ejemplo. Nos ha dado el ejemplo. Y luego actuar de esa manera, lo único que estamos buscando nosotros es tomarnos un papel de que yo soy inocente, policía, yo soy inocente. Y también nosotros en el Evangelio, hermanos, cuando alguien te llama la atención y tú tienes la culpa, no te enojes. Si alguien te dice, hey, así, no te enojes porque te quieres posicionar en un lugar como que yo soy inocente cuando no lo es. Y eso es algo muy natural, hermanos, de posicionarnos en un lugar, porque ¿quién no quiere ser inocente? No vivimos en tiempos hoy en día, hermanos, donde grita la gente, soy víctima. Vivimos en una sociedad hoy en día, hermanos, donde jovencitos que crecieron, nunca les ha faltado nada para comer, nunca hasta para ir a la tienda aquí, tienen raite, nunca han sufrido caminar, distancias retiradas, nunca han sufrido, hermanos, calores ni fríos, mucho menos hambre. Nunca han sufrido esto, hermanos. Abusos no han sufrido y luego lloran que son víctimas. Eso dejemos a las verdaderas víctimas que sufren en otros países. Hoy los negritos viven del gobierno y gritan que son víctimas. Víctimas eran aquellos del 1960 para atrás que sufrieron racismo. Aquellos que sufrieron racismo, aquellos que fueron colgados, aquellos que fueron latigados, aquellos que fueron violentados y aún mujeres violadas y aún asesinados. Esos eran las verdaderas víctimas. No tomemos lugares que no nos corresponden. No te hagamos eso porque es un robar honra al que honra es. Ay, que diga una vez que me estoy muriendo de hambre. ¿Qué le pasa, hombre? Piense, hay niños que sí están muriendo de hambre, no se posicionan en el mismo lugar que ellos. Y puede ser algo muy simple, pero así de simple muchas veces nuestra mente se empieza a hacer. Es algo muy natural. Todos, desde los niños chiquitos hasta los más viejitos,
Todos queremos que nos apapachen, que nos miren como la víctima. Y más cuando sufres algo. Más cuando sufres algo, tú te quedas hacer como que, ay, hermanos, pobrecito yo. Allá en Juárez, donde vengo yo, hermanos, ciudades pobres, llenas de violencia y de muerte, y de gente indigente en la calle, se arriman, hermanos, y unos lloran, y otros te cuentan una película. A muchos yo los he visto cómo los hace llorar la gente. Ay, pobre, y puras mentiras. Llorones hay muchos, sinceros muy pocos. Nunca se me olvida cuando una viejita llegó a mi casa, afuera de mi casa, y me dijo, óigame, señor, ¿le puedo limpiar su patio? Le barro todo el patio por dentro, por fuera, y si me regala algo de comer, hermanos. Algo de comer, me decía, porque ahorita no traigo dinero para darle a mis nietecitos. Le dije, señor, no tiene que barrer nada aquí. Y ella ya me quería quitarle, ya quería agarrar la escoba y empezar a barrer la viejita. Y el Señor no tiene que hacer eso, tenga comida y hay un poquito de dinero para que le ayude. Y digo poquito porque uno tenía mucho como tiene acá. Y hermanos, hay gente, uno discierne. Yo aprendí a discernir, hermanos. Aprendí a discernir entre la gente engañosa y la gente que es genuina. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender también a ser genuinos, porque nos puede llevar hay mucha hipocresía en las calles de New Orleans. Mucha gente mentirosa, engañadores. No se diga New Jersey, de nuestros hermanos, Atlanta, muchas ciudades y una hipocresía abunda ya, de mentiras. Unos mienten, hasta dicen mi esposa está en el seguro, poniéndose cáncer, y puras mentiras. Ellos están dispuestos a decir unas mentiras tan conmovedoras, y son las mentiras. Qué triste. A lo que me refiero, hermanos, es de que es muy fácil caer en el engaño de la hipocresía. Lo único que nos puede guardar la hipocresía es nada más y no menos que dos palabras: humildad y sinceridad. Humildad y sinceridad. Y dice, yo no le voy a robar la honra a otra persona. Yo no le voy a robar la otra al que honra merece. Dice la palabra, honra al que honra merece. Yo no le voy a robar el lugar a alguien que no es mío. Yo no me voy a poner como la víctima en alguien que sí es víctima de eso. Entonces, mis hermanos, es como dijo el Señor Jesucristo, el que va y se sienta en las primeras sillas, el hipócrita, y dice la palabra, es el hipócrita, el fariseo que se sienta en las primeras sillas. Y esa silla no necesariamente tiene que ser de pompa y de honra, muchas veces puede ser de víctima. Me da tristeza cuando parejas que se separan y luego el hombre engañando a la mujer y la mujer lo deja, y luego después el hombre anda ahí solo, fotos en Facebook con sus hijos, haciéndose la víctima a él, que me dejó mi mujer. Mira cómo está. Dice un pastor, me platicaba mi madre, que un pastor en California, viejito, estaba ahí, y uno de los hermanos de la iglesia, su esposa lo dejó cuando tuvo el último bebé de ella, y él la maltrataba a la pobre mujer, andaba de mujeriego, y luego le acusaba a ella que el niño que iba a tener no era de él, y embarazada la maltrataba así. Y cuando se alivió, no lo justifico, pero así pasó. Cuando ella se alivió, le dio el niño y que era igualito a él. Y él lo agarró al hospital. Mi mamá me cuenta que eran amigos de mis padres. Y lo agarró, era igualito a mí, el niño, igualito a mí. Y la señora, se le fue. Y lo dejó solo con los niños. Y cada rato pasaba al altar, hermanos, oren por mí, hermanos, porque mi mujer me dejó. Mi mujer, todo con los servicios de mi madre. Hasta que el viejito empezó a analizarlo. Y un día que se fue, la última vez que se paró, hermanos, oren por mí, porque cállate, le gritó el viejito, siéntate. Hasta le espantó con el demonio que ahí va y se sienta. Y cállate, ya me dices algo, tú tuviste la culpa, dijo. Y tú hacías, y enfrente, y empezó a decir todo lo que él había hecho. Se le quitó la magia andar haciendo eso. ¿Por qué? Porque hacernos la víctima es algo que nos gusta hacer. La mujer engaña a su marido y luego el marido se va. Y se va con otra. Y luego pone una cara con todos los familiares, una cara de que no tiene pareja, está sola, pobrecita. ¿Por qué? Porque eso de víctima, ¿cómo da gusto a la gente? Como que lo hace sentir. Oiga, y pensemos bien, hermanos, pensemos bien en esto. ¿A quién nos gusta andar ahí todos arrastrando el pecho en el piso? ¿A quién nos gusta andar haciendo eso? ¿A quién le gusta andar arrastrando la cara por todo el piso?
es algo humano, pero algo aún torpe. Y hay mucha gente que le gusta hacer eso. Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Lo que me haya pasado, lo que me haya sucedido como víctima, el Señor me ha restaurado, el Señor me ha llevado, y para adelante, vamos a luchar, a buscar el fruto, a buscar la gloria del Señor, a buscar el deseo de anhelar, de servir a mi Dios, de mostrar que el Señor tiene puertas abiertas para mí. Pero no, es que a la gente le gusta andar arrastrando toda la cara. Porque ¿sabe por qué lo hacen, hermanos? No porque pobrecito se siente mal. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no, quieren dar esa imagen para no dar la asquerosa. Parecen como pavos reales. Por enfrente se miran, llenos de ternura y de amor y de bondad. Pero por detrás, ¿ya has visto los pavos reales cómo están de atrás? Todos zurrados por atrás. Mostrar y cuando está la asquerosidad atrás. Es importante a nosotros entender, hermanos, si hay gente así. No se dejen engañar. Pero también nosotros hay que, primeramente nosotros, no engañarnos a nosotros mismos con eso. Así que nosotros mismos estemos atentos a esa condición. Dice la palabra, ¿cuál es la esperanza del hipócrita? Porque mucho que hubiere robado, hablamos de robado, honra. Mucho que haya robado y ponerse en la posición de víctima o de que él no ha hecho mal o ella ha hecho mal. Cuando Dios arrebatare su alma. Mirad, hermanos, ¿a qué le tiramos? Dice la palabra de Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar se será. Dios, hermano, ¿a qué le tiramos con el Rey de Reyes? ¿A qué le tiramos? Veamos, último parte de la Biblia es Job, capítulo 30. Job 36, versículo 13. Ya vamos terminando, hermanos. Gracias por su paciencia. Job, capítulo 36, 13. Vamos al versículo 10, hermanos. Del 10, hermanos, disculpen. 36, 10 en adelante. Vamos a leer todos. Amén. Ahí estamos. Gloria a Dios. 36, 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección y díceles que se conviertan de su iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bien y sus años en deleites. Y no está hablando porque muchos ricos así acaban sus días, hermanos. Quiero que se tenga un poquito ahí conmigo con sus ojos, hermanos. Pongo atención a mí ahorita seguimos leyendo. Fíjese, ¿se acuerdan la historia? Hace que estaba hablando con los hermanos, del rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Cómo murió Lázaro? En la basura, y los perros lambiendo sus llagas, tiene lepra. Y ahí murió en la basura. ¿Quién lo sepultó? Ahí murió. ¿Quién se le acercó? Era el leproso. Los ángeles del Señor fueron y tomaron su cuerpo y lo llevaron al seno de Abraham. Pero el rico, ¿cómo murió? Con toda la pompa. Vinieron mucha gente, muchos lados. Yo creo que vinieron muchos, hasta ministros, profetas, no sé, vino mucha gente, le hicieron la honra ahí con su ataúd de madera bella y diseños de oro y tantas, y hicieron la pompa, le hicieron toda la cosa al rey. El otro murió ahí como un animal. Y el rey murió a lo mejor de un ataque al corazón, porque no hay muerte bonita. Muerte es muerte. Yo pienso que dicen muchos que la muerte que los profetas antes morían era que dan como su último suspiro, bendiciendo al pueblo. Para mí eso es una bendición. Pero hermanos, murió él, no sabemos, pero ilustremos, usamos esa aplicación. Aquel murió de su lepra, de hambre. Vamos a decir que murió de hambre. Y aquel de un ataque al corazón murió y sepultaron en una belleza. A lo mejor cuando el viejito llevaba unas ropas, una túnica de seda, bien comido ya, tapaba sus arterias pero que estaba bien comidito, bien contenido, gusto y que ataque al corazón. Ahora dice la palabra de Dios que en el infierno, ¿quién estaba sufriendo? El rico, y Lázaro no. Hermanos, nos muestra no creamos que, porque muchos pueden pensar y creer, yo voy bien porque mira, yo tengo un ministerio grandísimo, tengo mucho dinero, estoy bien parado, he sanado a tanta gente, a tantas almas, y yo he hecho tanto por el pueblo de Dios y nunca reconozco que estoy mal.
los personajes de organizaciones religiosas grandísimas que han hecho tantas injusticias y ahí siguen ricos. Entrevistaban a un hombre muy famoso en Estados Unidos, que porque tenía private jet planes, aviones privadas y lleno de dinero. Y si el Señor Jesucristo no anduvo, que en un burro anduvo el Señor Jesucristo, no anduvo en un stallion. Y se justifican, no, es que Dios a sus hijos desamparará a sus hijos, y se justifican tanto. Como les dije hace poquito, hermanos, en África hay hombres que llegan, evangelistas más bien, llegan con Rolls Royce cars, carros Rolls Royce y trajes bien caros, y la gente en África muriéndose de hambre. ¿Por qué no donan su dinero a la gente de hambre? Son su gente. Sabemos que los pueblos no van a siempre a tener, pero se les ve, hermanos, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la hipocresía. Aunque mueran así, pueden morir rico. El presidente, el líder de la iglesia satánica murió en su casononona. Pero dice la palabra: despierta el alma, el oído de ellos para corrección. Dice el versículo 12. Dice el 11: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bien y sus años en deleites. ¿En cuál es bien y cuál es deleites? En la presencia de Dios. No hay mejor bien y deleite en la presencia de Dios. Amén. Mas si no oyeren, serán pasados a cuchillo. El cuchillo representa el juicio de Dios. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y dijo el Señor Jesucristo: yo no os juzgo. La palabra que os he hablado os juzgarán aquel día. Dice: y vencerán sin qué, sin sabiduría. Porque piensan que son sabios, pero no son sabios. Y luego dice: pero los hipócritas de corazón lo irritan más. ¿Cómo dice su versión, hermanos? ¿Cómo dice? El 13. Mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí la ira. Sí. En mi versión antigua dice: pero los hipócritas de corazón lo irritan más. Y no clamarán. Y dice, aquí está el secreto. ¿Sabe cuál es el defecto del hipócrita? No es tanto que oculte, porque dice que el que encubre sus pecados no prosperará. No es tanto el que esconda, sino es de que esa posición lo acomoda a que no se arrepienta ni en sus días finales. Aunque haya servido como ministro toda su vida, si esté en un espíritu de hipocresía, no se va a arrepentir en los últimos segundos de su vida. Ahí lo dice la Biblia. Dice, ¿y cómo sigue diciendo el 13? Mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí ira. Y luego, y no clamarán cuando Él los atare. fíjese. Digo yo, ¿quién no va a clamar cuando Dios lo atare a uno? Cuando Dios le apriete una enfermedad mortal, crónica, para matarlo. ¿Quién no se va a arrepentir? El que siente que está bien. Por eso dice, y no clamarán. ¿Por qué no claman? Porque ellos están bien. Ellos no han hecho nada daño a nadie. Y versículo 14, y fallecerá el alma de ellos en su mocedad y su vida entre los sodomitas. ¿Van para dónde? Para la condenación con todos los demás. Vivimos en tiempos peligrosos, hermanos, en tiempos donde el peligro a los que quieren ser sinceros con el Señor, al peligro a los que queremos servir al Señor con honestidad y sinceridad, con humildad, hermanos, tenemos un peligro para todos lados. Tenemos el peligro de tirar toda la toalla y aventarnos al pecado. Tenemos el peligro también de querer ser muy justos, que cuando menos pensamos ya nos queremos muy justos. El religioso y el impío liberal. Que corremos de esos dos peligros, hermanos. ¿Cuándo corremos de esos peligros? Cuando queremos hacer lo que es justo, ser honestos, ser sinceros, hermanos, viviendo la sinceridad y la honestidad del Señor. Yo, hermanos, es más fácil. Yo me he dado cuenta, es más fácil a las personas impías que viven en el pecado redarguirles con palabras y consejos de su mal. Y mire, hermanos, hasta ellos, no, pues tiene razón, oiga. Pero dígale cómo a los ministros, hermanos. Hermano, usted así, no uno, varios, que Dios me ha hasta ahorita, y les he dicho así. No, yo no es así, y le busca. Ahí, en cualquiera de esas dos áreas, para el mismo lado van los dos. El impío, el liberal que anda pecando, va a juicio, y también el hipócrita va a juicio. Y eso peligramos nosotros de los lados. Y ese peligro no está tan lejos de nosotros, hermano. Esos dos peligros no están tan lejos. Esos dos peligros están
aquí, en cada uno de nosotros. En nuestro cuerpo está el peligro de, hermanos, de la libertad del pecado y también la hipocresía. Y la hipocresía no solo existe en la religiosidad, también puede existir. ¿Cuántas personas conocemos que no son religiosos y son hipócritas? Nunca pierden ellos, nunca están mal. Aprendamos, hermanos, que cuando la mejor manera de aprender es reconociendo nuestros errores. Me pónganse de pie, mis hermanos.